Estamos entonces en la sanidad divina. Vamos a ver qué es la sanidad divina. Es el proceso, la sanidad divina es el proceso mediante el cual Dios sana de una manera sobrenatural. Es el proceso mediante el cual Dios sana de una manera sobrenatural, da vida, salud y fortaleza a cuerpos y almas afligidos por una enfermedad. Vamos a ver un texto en Primera de Pedro 2:24, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Este resumen se lo estoy pidiendo porque pues a ustedes todavía les falta como para la entrega del examen. Pues estamos hablando, no tienen examen, pero es un resumen que quiero que hagan. Estamos hablando de tienen 4 semanas para que lo hagan, ¿no? Primera de Pedro 2:24. Dice ahí, en la cruz, Cristo, lo estoy leyendo en otra versión, Palabra de Dios para Todos. En la cruz Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanados. Así que ahí está un texto que nos dice que es por medio de la expiación de Cristo en la cruz que Él nos proporcionó sanidad. Ahora, hacemos esta pregunta: ¿por qué Dios sana a los enfermos? ¿Por qué Dios sana a los enfermos? El plan de Dios, mis hermanos, para sanar no ha cambiado. Dios desea seguir sanando y traer vida en abundancia, como Él dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, la segunda parte. Ahí dice en Juan 10, la segunda parte, versículo 10, dice, porque yo he venido, hablando de Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y vida no es enfermedad, ¿verdad que no? Vida es salud, es sanidad. Muy bien. Ese es el deseo del Señor. Ahora, déjenme decirles, porque hay que aclarar, ¿verdad? Porque es importante entender, aunque estamos hablando de la sanidad divina y Dios sana y Dios da salud, ¿esto quiere decir que todos los enfermos deben de ser sanados? A ver, pregunto, ¿todos los enfermos deben de ser sanados? No. Van a sanar a aquellos que sea la voluntad de Dios y que Dios quiera. Amén. Tenemos que tener bien en claro esto. Pero también, aunque yo les dije al principio que la entrada de la enfermedad en el mundo, mis hermanos, fue por causa del pecado, quiero leerles un texto rápidamente en Juan capítulo 9, verso 1 al 3, que Jesús nos revela, es una revelación de Jesús para nosotros. Juan 9, verso 1 al 3. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que es maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido qué? Ciego. ¿Qué estaban preguntando los discípulos? Que esta enfermedad para ellos era ocasionada o causada por el pecado. Pero mire la respuesta de Jesús. Y respondió Jesús y dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, nosotros no podemos catalogar todas las enfermedades con esta revelación de Jesús. No podemos catalogar que todas las enfermedades, a ver, fulano está enfermo porque pecó, sutana o la hermana fulana está enferma porque pecó. No. Cuando yo perdí mi vista,
Claro, cuando uno le pasa algo, uno inmediatamente busca a Dios. Yo busqué a Dios porque yo decía, Señor, ¿en qué estoy mal? ¿En qué fallé? ¿En qué he estado pecando? Y me sentía mal. Dije, pues ¿en qué te fallé? Hasta que Dios llegó un momento y me mostró, no es que hayas pecado, es porque yo tengo un plan, yo tengo un propósito, y para que mis obras se manifiesten en ti. Entonces no siempre alguna enfermedad, tenemos que tener cuidado en esto, la podemos señalar como un pecado. Puede ser algo que Dios tiene un propósito y un plan para una persona. ¿Estamos? ¿Sí queda claro? Bien, para que no diga, no, el pastor Sergio, no, yo estoy siendo lo más claro posible que usted entienda cómo es la revelación de la palabra de Dios. La enfermedad sí entró al mundo por causa del pecado, pero hay enfermedades por la revelación de Jesús que se nos dice, no todas son por el pecado, son para que la gloria de Dios se manifieste. Muy bien. Hay muchos ejemplos en la Biblia, mis hermanos, de sanidades de enfermedades graves. Muchos en la Biblia, muchos ejemplos. Por ejemplo, Dios sanó muchas veces la lepra. A muchas personas que padecían lepra en los tiempos bíblicos fueron sanados. También hubo sanidades de ceguera. En este caso, personas ciegas recobraron su vista sobrenaturalmente. También hubo sanidades de paraplegia, paralíticos completamente. Hay ejemplos de resurrección, de milagros de resurrección, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Elías y Eliseo resucitaron ambos a personas, ¿no? Elías a un niño, Eliseo a otra persona. Así que los milagros de resurrección aparecen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesucristo resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de una viuda, ¿verdad? Que ya llevaban a enterrar a la hija y se encontraron con la marcha fúnebre, ¿verdad? Que iban al panteón y Jesús vio a la mujer y resucitó a la niña. O sea, hay muchos casos impresionantes, pero también vemos a los apóstoles que Dios utilizó también para obrar este tipo de milagros de resucitar a algún muerto. Estos son milagros sorprendentes que Dios ha hecho y sigue haciendo. Un día, ¿cuántos conocen al pastor Toño Lázaro? Uy, bien poquitos, otras no lo conocen. Bueno, el pastor Toño Lázaro, él estuvo aquí mucho tiempo en casa de oración. Él estaba encargado de las misiones, de los misioneros, pero Dios movió y ahora él está de pastor en Manzanillo. Él una vez nos contó, trabajando en la sierra, pues él siempre ha trabajado en misiones con los indígenas, y un día fueron a una población a visitar al pastor. Cuando llegó a la casa del pastor, el pastor le dijo, ay hermanito, fíjese que se murió fulano y pues vamos a ir ahorita al velorio. Y fueron al velorio. Bueno, en estas poblaciones se acostumbra cuando alguien se muere que lo acuestan en una mesa con velas alrededor. Y entonces estaban ahí en el velorio, ¿verdad? Los familiares pues dolidos por la pérdida de aquel familiar. Y entonces dice el hermano Toño que el Señor le habló y le dijo, levanta el cuerpo. Dijo, ¿qué? Levanta el cuerpo. No, hombre, aquí me van a linchar estos. ¿Cómo voy a levantar el cuerpo? Y otra vez la voz, ve y levanta el cuerpo. No, Señor, no me hagas esto. ¿Cómo quieres que lo resucite? No te estoy diciendo que lo resucites, nada más estoy diciendo que levantes el cuerpo. Es todo lo que estoy diciendo que hagas. Bueno, ustedes saben que Dios muchas veces nos habla 3 veces. Y la tercera haga de cuenta que es una orden, hazlo, ¿no? Y entonces en la tercera que Dios le habló, él dijo, pues Señor, en tu nombre. Entonces fue y se acercó al cuerpo, pues todo el mundo pensaba que iba a verlo, ¿no? Fue al cuerpo y lo agarró y rápido lo levantó así y él cerró los ojos, ¿verdad? Y al levantarlo, dice que él
de repente empezó a oír un gritadero, ¡ay, corredero! ¿Qué pasó, verdad? Y entonces dice, aquel cuerpo frío, lo empecé a sentir caliente, caliente. Dios resucitó a esa persona. Dios no le dijo, tú resucítalo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Levanta el cuerpo. A veces Dios nos da órdenes y nosotros nos vamos más allá. No, nada más lo que Dios te dice, eso haz. Porque ¿quién es el que sana, hermanos? ¿Quién es el que sana? Él es el que tiene el poder para sanar milagrosamente. Él, nosotros no. Debemos entenderlo esto, amén. Dios solamente nos da órdenes que hacer. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Si Él dice claramente ahí en Marcos capítulo 16, versículo 16 y 17, dice claramente: al que creyere y fuere bautizado será salvo, y al que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y entre ellas dice, pondrán manos sobre los enfermos y estos. Dios te dice que tú sanes. ¿Qué dice que tú hagas? Pues nada más haz eso, pon las manos. Porque algunos dicen, ay, ¿a poco voy a poner mis manos? Y luego están pensando, ay, ¿a poco Dios lo va a sanar? Tiene cáncer, ¿a poco Dios lo va a sanar? No, pues no las pongas. Si no tienes fe, no las pongas. Hay que creer. Yo aprendí, mis hermanos, tengo 39, casi ya voy para 40 años que el Señor me dio la oportunidad de conocerlo. Y la verdad es que he aprendido que mi único papel es poner las manos. Y cada vez que pongo las manos, creo que Dios hizo algo. Ese es mi papel. Solamente creer, solamente hacer lo que Dios dijo, como le dijo a este hermano Lázaro: levanta el cuerpo. No le estaba diciendo que hiciera otra cosa, solamente levanta el cuerpo. Así, nosotros tenemos, cuando Dios nos dice algo, tenemos que obedecerlo. Amén. Vamos a un texto, Santiago 5, 14 al 16. Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16. Esto es lo que Dios nos dice que hagamos. ¿Listos? ¿Lo tienen? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice que hagamos? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración ¿de qué? De fe salvará al enfermo. ¿Y el Señor qué va a hacer el Señor? Lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede. Ahí viene lo que tú y yo debemos hacer, nada más. Dios se encarga de lo demás. Amén. Debemos tener cuidado porque hay muchos que enseñan que Dios ya no sana. Entonces quiere decir que Dios ya no es el mismo. Ya no es el mismo Dios. No es verdad. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él sanó en la antigüedad, sanó en la edad media, seguirá sanando en la edad futura. Lo seguirá haciendo. Dios seguirá haciendo muchos milagros. Amén. A lo mejor alguien aquí preguntaría, oiga pastor, pero dice ahí que lo unjan con aceite al enfermo y ustedes no ungen con aceite. Bueno, esta era una costumbre que se usaba en esta época y se usaba un aceite. Nosotros entendemos que el aceite es un símbolo de la unción ¿de quién? Del Espíritu Santo. Así que nosotros cuando imponemos manos, nosotros estamos creyendo que la unción del Espíritu Santo está presente para sanar al enfermo. No ocupamos seguir haciendo uso de este aceite. ¿Quiénes lo usan? ¿Pueden usarlo? Pues pueden usarlo, pero sin decir que forzosamente el aceite es el que lo va a sanar. ¿Quién es el que sana otra vez? Amén. ¿Quién es la unción?
¿Quién es la unción hoy en día? El Espíritu Santo. Unja a las personas poniendo manos, que el Espíritu Santo se derrame y traiga sanidad. Amén. Muy bien. Jesús nos encomendó, mis hermanos, que en la predicación del Evangelio nos encomendó orar por los enfermos para que estos sean sanados. Cada oportunidad que haya. Mire, cuando yo tuve mi hermano enfermo en el hospital, bueno, me tocó 1 año y medio, primero una hermana, después un hermano y al último otra hermana, y tuve oportunidad de ir al hospital. Algunas veces me tocaba quedarme de guardia de noche y había enfermos en el hospital, y créame que yo no desaprovechaba la oportunidad para orar por los enfermos, porque así debe de ser. Si un vecino está enfermo, no desaproveches la oportunidad de decirle: ¿me permites orar por ti? Y cuando ores, antes de orar por su sanidad, pídele al Señor que el Señor lo toque, que el Señor lo salve antes que sanarlo. Amén. Dios puede obrar. Así que tenemos que orar por sanidad. La sanidad, mis hermanos, lo repito, viene de Dios. Que nunca se nos olvide, la sanidad viene de Dios. No piense usted: van a orar los pastores, nos van a imponer la mano los pastores, de ahí viene la sanidad. Está equivocado. La sanidad viene de Dios. Hacemos un llamado e imponemos manos porque creemos que Dios sana, pero tú, si eres un creyente y pones manos sobre un enfermo, ya lo vimos en la imposición de las manos, Dios puede obrar igual en ti o mejor, porque si tienes el don, Dios te puede usar para sanar. Amén. Una vez me acuerdo, hace muchos años, ¿verdad? Mi esposa y yo andábamos de novios apenas. Entonces una hermanita que íbamos con su mamá, ella es encargada, inclusive ya ahorita aquí en Casa de Oración, tiene un puesto con los maestros de niños. Ella se llama Eduviges. Ella la conocí yo desde soltero, igual que mi esposa. Y entonces un día nos pidió que sí íbamos a orar por su mamá, y fuimos a su casa, y cuando llegamos nos enseñaron una radiografía, y en su estómago aparecía un termómetro que se les olvidó a los doctores y se lo dejaron ahí. Y la tenían que volver a abrir para sacárselo porque estaba grandote el termómetro. Entonces ella estaba preocupada, la señora, ¿no? Y esa vez mi novia y yo, mi esposa y yo, que todavía es mi novia, entonces oramos y creímos: Señor, tú haces un milagro. A la siguiente semana le volvieron a hacer radiografía para ubicar dónde estaba el termómetro para abrirle y sacárselo. ¿Qué cree? Desapareció. ¿Quién hizo ese milagro? Dios. Por eso yo no dejo de orar. Mi suegra, me acuerdo cuando vivía mi suegra, siempre oraba por ella, y el diario le decía a mi esposa: háblale a mi doctorcito, porque se ponía mal y oraba y Dios la sanaba. Entonces, mis hermanos, no deje de orar, ponga manos. Crea que Dios hace lo que debe, lo que Él dijo. Nada más haga lo que Dios dijo y Dios hará. No deje de hacerlo, ¿verdad? A veces, me duele la cabeza y el familiar. ¿Y qué es lo primero que piensas? Ir a la alacena y buscar una aspirina o buscar algo para el dolor de cabeza. Ora primero, pon tus manos. Cuando mi esposa me dice que le duele algo, ¿qué cree que es lo primero que hago? Pongo mis manos. Y funciona muy bien, porque me dice: fíjate que oraste y me siento súper bien. Pues qué padre, nos evitamos comprar la medicina. ¿No? De verdad. Ahora, no quiere decir, mis hermanos, fíjese bien, este es muy importante. Debemos tener fe y orar por alguna situación, pero tenemos que comprender que la sanidad divina no significa que no sea necesario buscar ayuda o tratamiento médico en algunas ocasiones. Voy a repetirlo. Debemos comprender que en la sanidad divina no significa que sea necesario dejar de buscar ayuda o tratamiento, ¿qué?
médico. En algunas ocasiones así es. Dios también usa a los médicos para sanar una herida o una enfermedad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por ejemplo, yo perdí la vista y oré para que Dios hiciera un milagro en mis ojos, pero la voluntad de Dios no era por ese lado. A mí me tuvieron que hacer 2 trasplantes de córnea, cirugía, pero a través de la cirugía yo recobré mi vista y yo le di gracias a Dios y le di gracias por esas personas que ya habían partido. Un joven de 24 años, yo hasta los tengo ahí anotados, un joven de 24 años y un bebé de 1 año. Por eso veo bien con el izquierdo. Este es el del bebé. Y el derecho es como que estaba ya más grande, entonces no es igual. Pero bueno, si yo me aferro, no, es que Dios tiene que sanarme. No, bueno, yo oro y si Dios no me da una respuesta, tengo que hacer uso del tratamiento ¿qué? Médico. Así es, hermanos. Los médicos también Dios los usa para sanarnos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Tenga cuidado porque por ahí, por ejemplo, me tocó en una ocasión, cuando yo estaba pastoreando en Las Águilas, antes de regresar aquí a la base de Casa de Oración, que fui enviado a pastorear allá 12 años, en una ocasión llegó una señora a la iglesia y me acuerdo que ella andaba muy angustiada porque su hija estaba muy enferma, pero muy enferma. Y entonces a la iglesia donde ella iba, el pastor le dijo: no la puedes llevar al doctor, porque si la llevas al doctor no tienes fe. Eso, mis hermanos, es una doctrina errónea. Amén. Hay que tener cuidado, hay que tener un equilibrio, hay que tener un balance. No cometamos esos errores. Nuestro papel es orar y creer, pero si se ocupa de un tratamiento médico, hay que hacerlo. Yo hablé con ella, habíamos orado por su hija y no sanaba. Entonces yo le dije: ¿es falta de fe que la lleve con el doctor? No, llévala. Y estaba grave y el doctor, cuando la llevó, le dijo: qué bueno que la trajiste, un tiempo más, 2, 3 días y tu hija se te muere. Entonces tengamos cuidado, ¿no?, con los extremos, amén. Pero sí aprendamos a hacer algo. Antes de ir con el médico, ore. Dios puede obrar, amén. Siempre hay que recordar de la oración. La oración es importante. Imponer las manos es importante. Entonces, mis hermanos, creemos pues en la sanidad física, mental y espiritual por el poder de Dios. Creemos en la sanidad física, mental y espiritual por el poder ¿de quién? De Dios. Creemos que la sanidad, mis hermanos, es una promesa y es un privilegio para todos los cristianos. Creemos que la sanidad es una promesa de Dios y es un privilegio para todos los cristianos. Que no se nos olvide, esta es nuestra declaración de fe, este es el equilibrio de nuestra declaración de fe. Creemos en la sanidad divina, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos van a imponer manos? ¿Cuántos van a creer? Ahora, si tú oraste, pero aquello no funcionó y se ocupa de un tratamiento médico, ¿qué tienes que hacer? Mire, es más, aquí en la iglesia hubo una persona que Dios la sanó de cáncer. Y yo me acuerdo, fíjense, que esta persona, cuando tenía su problema, venía los jueves y orábamos por esta persona. Y imponíamos manos y ahí estábamos creyendo al Señor, ¿no? Pero ella iba con los doctores.
Y primero le habían detectado pues que aquello estaba se estaba extendiendo y la cosa se veía, y pues seguimos orando y seguimos orando, y de repente fue y le hicieron estudios, y ¿qué cree que pasó? Ya no tenía nada. ¿Se fijan? O sea, por un lado, esta persona no dejó de ir al tratamiento, ¿qué? Médico. Por otro lado, nosotros ¿qué estuvimos haciendo? Orando. ¿Y Dios qué hizo? Obró. Ahora, ¿qué pasaría si Dios no obra? ¿Está mal Dios? No. Aquí es donde yo les enseño a los de la mañana, porque estábamos viendo que Dios es bueno. Si Dios hace un milagro, Dios es bueno. Si Dios no hace un milagro, Dios es bueno. No deja de ser bueno. Amén. Dios sanó a unos y, por ejemplo, yo oraba por mis hermanos y se fueron con Él. Yo dije, bueno, Señor, tú eres bueno. De una forma u otra, tú eres bueno. Amén. Pero nuestro papel es hacer eso. Uno, orar. Y por otro lado, pues hay que ir con los médicos, pero Dios hace milagros. Amén. Ahí está. Vamos a dejar nuestra declaración de fe de la sanidad divina y vamos a una más. ¿En qué más creemos como casa de oración? Esta es nuestra fe, esta es en lo que nosotros creemos. Creemos en la santificación. ¿En qué creemos? En la santificación. Creemos que la santificación es un estado de gracia y resultado de nuestra salvación. ¿Ya? El cual entra todo creyente, es decir, a este estado, el cual entra todo creyente al recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Anote esto. La santificación, mis hermanos, cuando entramos a este estado de santificación, es inmediata. Por un lado, es inmediata, pero también es progresiva. A ver, ¿qué quiero decir con estas dos cosas? Que es inmediata y es progresiva. Cuando decimos que es inmediata, quiere decir que cuando yo creo en el Señor Jesucristo y recibo mi salvación, en ese instante yo ya entro a este estado de santificación. Pero no quiere decir que ya soy totalmente santificado. No quiere decir que ya soy totalmente santo. Quiere decir que en ese estado en el que entré a un proceso, a algo progresivo, en el que yo voy a ser ¿qué? Santificado. Es decir, voy a ser formado o transformado para llegar a ser santo como Cristo o como Dios es santo. No el enmascarado de plata. Ahora, para que me entienda, antes de ver versículos, le quiero explicar este proceso de la santificación. Número 1, póngale ahí, proceso de la santificación. Número 1, ¿ya? Jesucristo es la puerta de ingreso a esta santificación. Es decir, fíjense bien, volteen a verme todos. Cuando tú creíste en Cristo, como Cristo es la puerta, entonces vamos a pensar en esto que es algo alusivo, ¿verdad? Él es la puerta. Entonces en Cristo se me abre la puerta y yo ingreso a la santificación. Cristo es la puerta de ingreso. Amén. Nadie puede ingresar a la santificación sino por medio de ¿quién? Cristo, porque Él es la puerta. Pero luego el segundo punto de este proceso, el Espíritu Santo es quien nos santifica día con día. El Espíritu Santo es el que nos santifica día con día. Vamos a ver un texto.
Segunda de Corintios 3:18, por favor. ¿Lo tienen? Ahí ábralo y ahí lo va a detener. Vamos a leerlo porque también el siguiente punto está dentro del versículo. ¿Ya lo tenemos? 3:18. Por tanto, nosotros todos, se refiere a los creyentes, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, note esto, de gloria en gloria, en la misma imagen, ¿como por quién? ¿Quién es el que nos lleva a esa transformación de gloria en gloria? ¿Quién? El Espíritu Santo. Esa transformación habla de la santificación, y cuando dice de gloria en gloria, nos está haciendo entender que es progresiva. Es decir, como dijimos, el Espíritu Santo es quien nos santifica día con día. Es decir, no eres santificado en un solo día. Eres santificado durante toda tu estancia aquí en la tierra hasta que Cristo venga o hasta que partas con el Señor. Día con día. Ahora, vamos al tercer punto del proceso de la santificación, porque no termina ahí. Cristo es la puerta, el Espíritu Santo es el que nos santifica día con día, pero el tercer punto es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el instrumento que usa el Espíritu Santo. Es el instrumento que usa el Espíritu Santo para santificarnos. Es decir, en el segundo dijimos que el Espíritu Santo es el que nos santifica día con día. Pero ¿qué instrumento usa en el tercero para hacer eso día con día? ¿Qué usa? La palabra de Dios. Juan 17:17. Juan 17:17. Mire la oración de Jesús al Padre antes de partir a la presencia de Dios. Antes de ascender, ¿verdad? Antes de que ascendiera Cristo, mire su oración que dice. ¿Lo tiene? Juan 17:17. ¿Qué dice ahí? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Se fija cómo dice aquí que el instrumento para santificarnos, ¿qué es? La palabra de Dios, que es la verdad. Alguien diría, ¿hasta aquí termina este proceso? No. Así que vamos a un punto más, porque este punto más tiene mucho que ver en esa santificación del Espíritu Santo día con día, porque si tú no estás dispuesto, si tú no dispones de tu voluntad, si tú te resistes, estás resistiendo a ese proceso de santificación. Vamos al tercero, Cuarto, nuestra obediencia a la palabra de Dios nos lleva a experimentar estos procesos de santificación en nuestra vida. Voy a repetirlo. Nuestra obediencia a la palabra de Dios nos lleva a experimentar estos procesos de santificación en nuestra vida. ¿Comprendemos? Cristo es la puerta, tú entras, estás en ese proceso de santificación cuando recibiste tu salvación. El Espíritu Santo es el que te santifica día con día. El instrumento que usa para hacerlo es la palabra de Dios. Pero nosotros debemos obedecer la palabra de Dios para experimentar día con día ese proceso, ese progreso de algo progresivo de la santificación. ¿En dónde? En nuestras vidas.
Si la palabra de Dios me dice, deja de mentir, desecha la mentira y habla la verdad, ¿qué está haciendo la palabra de Dios? Está hablándome para que yo la obedezca. El Espíritu Santo me está hablando por la palabra. Y entonces cuando yo obedezco y dejo de mentir, el Espíritu Santo me está santificando en esa área de mi vida. Amén. Si alguien a lo mejor tiene problemas, ¿verdad? Y alguien, oiga pastor, a mí todavía me cuesta trabajo y la verdad, a veces todavía me fumo cigarro. A lo mejor es algo externo, no algo interno. Y entonces, cuando él encuentra un texto que dice que cuidemos el cuerpo que es templo del Espíritu Santo, porque cualquiera que destruyera este templo, Dios le destruirá a él. El Espíritu Santo le está hablando. El Espíritu Santo le está diciendo que su cuerpo es el templo y no lo puede contaminar. Y entonces, ¿qué tiene que hacer para ser santificado en esa área? Obedecer. Cuando obedece, entonces el Espíritu Santo por la palabra que hace, santifica. Amén. ¿Estamos? Estoy poniendo algunos ejemplos nada más. No se va a lograr dejar de fumar porque ahora sí, lo voy a dejar de hacer, ahora sí. No. Obedece a Dios en su palabra. Ve a la palabra y recuérdalo. Es por la palabra que el Señor te santifica. Señor, ayúdame a obedecer tu palabra. Señor, el Espíritu Santo está aquí adentro y Él me cambia, Él me transforma. Ayúdame a dejar esta área de mi vida a través de la obediencia de tu palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. ¿Lo tiene? ¿Lo tenemos? Como hijos, ¿qué? Obedientes. Note. ¿Cómo eres llamado? Hijo. ¿Cómo eres llamado? Hijo obediente. No te conformes a los deseos que antes tenías cuando estabas en la ignorancia, es decir, cuando no conocías a Dios, pues eras ignorante, no conocías la verdad, la ignorabas, pero ahora ya conoces a Cristo, ahora ya conoces la verdad, ahora has iniciado una nueva vida, has entrado a la santificación, estás en ese proceso de la santificación y te dice en el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Cómo es nuestro Dios? Santo. Sed también nosotros como santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Es que la exigencia de Dios, mis hermanos, hacia nosotros nunca va a ser menor. Él es santo y sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que trabajar y dejar que el Espíritu Santo. Ahora, quiero decir esto muy enfático. Entonces, la santificación es una obra totalmente de Dios. La santificación es una obra totalmente de Dios por medio de su Espíritu Santo. Pero no va a venir mágicamente. ¿No va a venir qué? Mágicamente. Tenemos la responsabilidad de obedecer su palabra. Ese es el medio que usa, ese es el instrumento que usa el Espíritu Santo para santificarte, la palabra de Dios. Si estás esperando que el Señor venga con una varita mágica para decir, vas a dejar de ser un enojón, ya, ¡ping! Y ya entonces de ser, de repente, un angelito, no. ¿Cómo va a ser esto? El Espíritu Santo te va a hablar por la palabra, siempre. Oye, ¿por qué le gritaste a tu esposa? Pídele perdón, ya no lo hagas. Deja de hablarle así de fuerte. Deja de decirle como le hablas. Ahora dile, amorcito corazón.
No le digas tengo tentación de un beso. Pero si dile amorcito corazón, eres la más importante de mi vida. No le digas ya no sirves para nada. Y luego vienes y aleluya, gloria a Dios, amén, amén. Ahí se nota que ocupamos este proceso de ¿qué? Entonces por eso creemos en Él, ¿no? Porque el Señor nos trata, hermanos. A mí me sigue tratando, a mí me sigue dando duro, así como que te subes al ring y te da unos golpes aquí y se te va hasta el aire, ¿verdad? Dices, qué bueno que me sigas hablando, Señor, por tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, santifícame. ¿Cuántos quieren ser santificados? Tenemos que permitir al Espíritu Santo, acuérdese, la obra de santificación es totalmente de Dios. Y a lo mejor alguien dirá, entonces, ¿por qué tengo que obedecer si Él lo hace todo? ¿Cómo que por qué tienes que obedecer? A ver, mis hermanos, ¿tienes que trabajar para comer? ¿Sí o no? ¿Y si no trabajas? Y si te quedas, dices, no, mi amor, ahora no voy a ir a trabajar, me voy a quedar en la cama viendo la televisión. Y luego viene el segundo día, mi amor, no voy a ir a trabajar, me voy a quedar a ver la televisión. Viene el tercer día, mi amor, no voy a ir a trabajar, me voy a quedar a ver la televisión. ¿Qué te va a decir tu esposa? El que no trabaje, váyase para afuera a trabajar, órale. Hermanos, es que a veces pensamos en cosas que la obra es completamente de Dios porque Él ya hizo todo. Su Hijo ya murió en la cruz, Él ya mandó al Espíritu Santo, Él nos dio su palabra, ya lo hizo todo. Pero hay responsabilidad nuestra, obedecer su palabra. Si yo obedezco su palabra, voy a experimentar en mi vida ese proceso de la santificación día con día. Amén. Así que no nos hagamos a un lado. Algunas personas, cuando oyen el término de la santificación, para ellos es una palabra de reproche, porque piensan equivocadamente que las personas que hablan de que están siendo santificadas, piensan que pretenden tener una piedad superior y no es así. La santificación no es dejar de pisar el piso, porque también algunos lo confunden. Algunos inclusive en muchas épocas pensaron que la santificación era apartarse y por eso se hicieron los monasterios. Apartarse del mundo, no es cierto, mis hermanos. Tú en tu trabajo, en medio de todos esos pecadores y perversos, tú puedes ser santo. Yo lo viví, hermanos, yo trabajé, yo mi último trabajo era hacer negocios con empresarios. ¿Y saben dónde se hacen los negocios? ¿Saben dónde se hacen los negocios? En cenas y comidas. ¿Y saben qué es lo que piden cuando tú estás en una cena? Piden botellas. Y ya que se las acabaron, ¿saben qué piden? Mujeres. Eso piden. Pues en medio de todo eso, uno tenía que ser santo. ¿Podía dejar de beber? Claro, soy cristiano, ¿por qué no? ¿Podía no participar con las mujeres? Claro, porque soy cristiano. Y mostrar quién soy, un hijo de Dios. Así es como se puede ser santo en medio de la oscuridad, mis hermanos, se puede ser luz en medio de la oscuridad. Pero nosotros tenemos que darle una respuesta a Dios de obediencia a su palabra. Amén. No se les olvide. El tiempo se nos fue. Que Dios les bendiga.